Amén. Gloria a Jesucristo, aleluya. Bueno, me dicen que hay una Toyota gris aquí por la calle La Prida que se está prendiendo fuego. El dueño del lugar donde no lo dejan entrar. Así que si alguien que dejó una Toyota gris frente a algún estacionamiento, por favor, vaya a verlo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el profeta Jeremías, en el capítulo 18. Hoy vamos a comenzar una serie de temas. Si lo digo así, es muy largo. Conociendo a Dios. Hoy arrancamos por la voluntad de Dios. Creo que si conociéramos más a Dios, habría creyentes mucho más firmes, menos vaivén. El vaivén, ¿vio cómo es? Sube y baja, va y viene. Si conociéramos más a Dios, tendríamos más estabilidad. Si conociéramos más a Dios, creo que andaríamos mucho más tranquilos de lo que andamos. Podríamos dormir mejor. Estaríamos más sanos. Porque la constante preocupación afecta aún el cuerpo. Y creo que si conociéramos más a Dios, seríamos creyentes de mejor calidad. Esperaríamos más a Cristo. Tendríamos mucha más fe. Pero ¿qué es lo que nos lleva a la inestabilidad? El desconocimiento de Dios. Y vivimos en una época, hermano, que se habla la palabra Dios, Jesús, casi que se ha vulgarizado. El mundo la usa. Aquel que no tiene a Cristo en el corazón, vio, bueno, que Dios le bendiga. Es como si fuese un saludo más. Y se habla mucho de Dios y aparece Dios en muchas canciones, en muchas cosas, pero lo que falta es el conocimiento de Dios. No hay conocimiento. Que Dios está como un ser benévolo, en algún caso poco interesado en la humanidad. Hay mucha gente que no, o mejor dicho, piensa que Dios está alejado de sus problemas y dice, no, pero Dios está en otro lugar y hay una idea como un Dios lejano. Dentro del pueblo cristiano aparece la figura de Dios confundiéndola con Cristo y aún con el Espíritu Santo como un ser benévolo que bajó las exigencias y que está todo bien, que no pasa nada, que Dios es bueno. Y el desconocimiento es lo que lleva a un letargo espiritual, y es lo que estamos viviendo. Y aún nosotros aquí, hermanos, veo con suma preocupación lo adormecido que estamos, siendo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Yo no sé si usted se da cuenta. En lo personal yo me doy cuenta que el Espíritu está hablando permanentemente sobre despertar, sobre salir del molde y buscar más de Dios. Pero sucede como con aquel dormilón, que el padre o la madre le dice, dale, levántate, que hay que ir a trabajar. Y pasa los 15 minutos, dale, levántate, que se hace tarde. Y pasa la media hora y vuelve, dale, levántate. Y pasa una hora y pasa 2 horas y sigue ahí. Oh, y otro poquito más y se da vuelta. La voz sigue estando, dale, levántate, pero la respuesta no llega, sigue quedando ahí. Y yo lo veo con suma preocupación, hermano. Lo veo en el ambiente evangélico y lo veo aún en nuestra propia iglesia, cómo el cristiano no termina de despertar, que Cristo viene pronto. Y eso pasa porque no hay un conocimiento profundo de quién es Dios. Si conociéramos más a Dios, habría cristianos más santificados. Pero como no lo conocemos, y vuelvo a repetir, creemos que Dios
deja pasar todo y que está todo bien y que como en el cielo hay muchísimo lugar y entran todos, dice, pasa que no pasa nada. Entonces el cristiano, como desconoce a Dios, dice, yo voy a hacer esto, total, Dios es bueno. Pero como no lo conoce, no sabe que Dios no aprueba eso. Pero él no lo conoce a Dios y cree que sí lo aprueba. Por otro lado, tiene una manera de hablar vulgar. Tiene una manera vulgar que se camufla con el mundo, habla igual que el mundo. Usa palabras soeces, usa palabras torpes, están en su vocabulario como en una ensalada y no tiene problema de pronunciarla. ¿Por qué? Porque él desconoce a Dios. Entonces, como lo desconoce, cree que Dios va a dejar pasar. Y así podemos seguir en un montón de cosas. Y espero, hermano, que a partir de esto que vamos a empezar a hablar, haya un conocimiento. Pero, ¿en qué se hace énfasis hoy? Prenda cualquier radio cristiana, téngala prendida un día entero y vaya cambiando de radio cristiana a radio cristiana y va a ver de qué es lo que hablan. Sanidad, 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 milagro, 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 milagro. Es más, hasta parece que fuera que Dios está de oferta. Pasé el otro día por una iglesia que tenía un cartel, venga a buscar su milagro. Como diciendo, venga a buscar su bolsón. ¿Se acuerdan de la caja pan del gobierno de Alfonsín? Venga a buscar la caja pan, venga a buscar su milagro. Venga a buscar el milagro que Dios tiene para usted y mande un WhatsApp con el problema que tiene y desde acá vamos a orar, usted ponga la mano en el radioreceptor y ahí Dios va a obrar. Y todo milagrería y del único que se habla, nada más. Como si Dios fuese sola, o como que si Dios estuviera compitiendo con los milagreros del mundo. Pero ¿qué pasa? No hay conocimiento. Y dice la palabra de Dios, mi pueblo ha errado porque le faltó conocimiento. ¿Y quién es el culpable de que falte conocimiento? El predicador, el pastor. Se ponen a hablar de sus logros, de sus éxitos, de sus conquistas, de sus viajes. El otro día escuché uno haciendo mucha fuerza, créame. Algo así como media hora del único que habló. Ni siquiera leyó la Biblia. Uno, 2, 3, que son los más grandes de aquí de Rosario. Uno de ellos, que es de los más grandes, hasta los 30 minutos que aguanté, ni siquiera leyó la Biblia. Habló de sus logros, sus éxitos, todos sus viajes por todo el mundo, que lo llaman de acá, que lo llaman de allá, que yo soy, y lo decía así, yo soy el sostén de muchos pastores, vienen y se apoyan en mi pecho, y se apoyan en mi pecho y allí yo le doy consuelo y le doy fuerza y le doy consejería. Y el pueblo sigue desconociendo quién es Dios. Y se le da una adoración que no es adoración, que es abominación y no adoración. ¿Pero por qué? Porque falta conocimiento. Pero hermano, me preocupa porque aquí también pasa. Veo permanentemente cristianos obrando exactamente al revés de lo que la palabra de Dios dice. Exactamente al revés. Y mi lucha con Dios en oración, voy y le digo, pero Señor, trato de ser fiel a tu palabra y de predicar. Hermano, no es sencillo. Hay personas que se creen que uno predica así porque está peleado con la vida. Y dice, este no se lleva bien con nadie por eso. Y no es así. Uno ora al Señor y entiendo también a mis hermanos que predican otros días, que también lo hacen buscando de Dios. Pero ¿qué quiere que dice la palabra de Dios? Dicen paz, paz, y no hay paz. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que está todo bien si no está todo bien? Que Dios cambió el cartel y dijo, bueno, ahora ya que están todos buenitos, vamos a... No es así, hermano. Y mi lucha con Dios en oración es esa. Señor, digo, ¿qué más? ¿Qué más? Señor, tomo tu palabra y trato de enseñar acerca de la santidad, de la separación del mundo,
de que el cristiano tiene que ser distinto, pero el Señor no se logra. Permanentemente se ve actuar, vivir, hablar, vestirse igual que el mundo. No hay ninguna diferencia, hermano. No hay ninguna diferencia. Ya hasta la Biblia molesta. Ya hasta la Biblia molesta. Entonces ahora el cristiano que la trae en el celular. Porque me da vergüenza que me vean con la Biblia. Entonces ya no... Y hay un desconocimiento de Dios. Por eso quiero hablar hoy, hoy no voy a terminar, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Creo que es algo de lo que más se pregunta la persona. Yo me lo he preguntado cantidad de veces, no sé usted. ¿Será de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y uno se pregunta, y en cuanto a la voluntad de Dios, hermano, hay casi una cantidad de mitos. ¿Qué es un mito? Es algo que se dice de determinada cosa que no es real, pero que se asemeja o se asemejaría a la realidad. No es real, pero se asemeja. Y en cuanto a la voluntad de Dios, hay como unos mitos. Hay un mito, por ejemplo, que parece que la voluntad de Dios está escondida, vaya a saber dónde. Y allí anda el cristiano y dice, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Ay, hermano, ¿estaré haciendo bien, estaré haciendo mal? No sé si ponerme de novio con este chico o esta chica o no, ¿será de Dios o no? No sé si tomar este trabajo o no, ¿será de Dios o no? Y parece que uno está caminando a ciegas y bueno, si la pegó, bien. Oh, bárbaro. Y si le erró, y viste, no buscaste bien la voluntad de Dios. Entonces vemos una hilera de cristianos temerosos que camina con miedo por si pisa el lugar equivocado y erra. Y no es así. Ahora vamos a ver que la voluntad de Dios está ampliamente expresada en toda la Biblia. Si nos dice la palabra de Dios que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, y hablando de Israel dice, como el Padre que guía a su Hijo de la mano, así te conduje yo. Y si el Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará con ustedes? Tenemos en toda la palabra de Dios expresada la voluntad de Dios, pero vuelvo al principio, si desconocemos a Dios y desconocemos la palabra de Dios, obviamente vamos a desconocer la voluntad de Dios, por lógica consecuencia. Por otra parte, hay otro mito que nos hace creer que la voluntad de Dios es revelada solamente a algunos, muy en particular. Y en nuestro concepto elegimos los hermanos más espirituales, y si le voy a preguntar a él, porque él debe saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces viene, hermano, mire, usted sabe que yo me quiero casar con Juan. ¿Y qué dice usted? ¿Es la voluntad de Dios o no? ¿Entiende? ¿Por qué? Vuelvo al principio. Si se desconoce a Dios y se desconoce la palabra de Dios, se va a desconocer la voluntad de Dios. Por otro lado, también se cree que la voluntad de Dios es fortuita. ¿Qué es? Algo fortuito es algo inesperado, que aparece de repente, y que casi el diccionario lo dice por casualidad, y que apareció así. Entonces, hay cristianos que ponen en cosas fortuitas la decisión y dicen, bueno, si cuando yo vaya a la esquina pasa el colectivo, quiere decir que es de Dios. Y es como ir a la agencia de lotería y jugar unos números, ¿no? Si sale el 31, gano, y si no, y perdiste.
Y otro, no sé, dice, Señor, si hoy cantan el corito, ya viene Cristo, me caso. Y si no lo cantan, no me caso. Y me ha pasado escuchar que por determinada cuestión, un cristiano toma una decisión sobre algo y está seguro, sí, hermano, usted sabe por qué esta mañana yo le pedí al Señor que quería que Él me despierte de una manera distinta para saber si era la voluntad de Dios. Y usted sabe que se paró un cardenal en la puerta de mi casa y se puso a cantar. Entonces entendí que es la voluntad de Dios. Y pone su futuro en eso. Si parece un cardenal o no, o un pájaro. ¿Y eso por qué pasa? ¿Entiende? Pareciera que Dios actúa así. ¡Pum! Se me cruzó alguien en la calle, entonces debe ser de Dios que... ¿Y usted cree que Dios? A ver, haga un rápido paseo por toda la Biblia. ¿Usted imagina que Dios lo mandó a Moisés porque un cardenal le cantó el... Exactamente. Muy bien, hermano, muy bien Suena una palabra dura, pero es verdad, caballero. Hay cristianos caballeros. ¿Usted piensa que Dios sacó lo mandó a Abraham porque, vuelvo a repetir, cantó un pajarito y Abraham dijo, uy, este es el canto de la libertad, entonces debe ser que Dios quiere que yo... No, hubo todo, hermano, para que Moisés saque a Israel, hubo todo un plan eterno. Y Dios trata con un plan eterno. El Dios del cielo y la tierra, ¿usted piensa que va a dejar librado al azar la decisión suya o la mía? Entonces todo esto pasa, hermano, porque hay un desconocimiento de Dios. Y otro mito que he visto en el pueblo evangélico respecto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es negativa. Negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Lo escuché cantidad de veces. Hermano, vamos a orar porque Dios te va a sanar. Y sí, el Señor te va a sanar. Y pasa el tiempo y no le sana, ¿no? Y dice, y bueno, si no te sana, y bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, que Dios haga su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios es negativa. Entonces no queda otra, sería educadamente decirle, bueno, morite. Ya está. Ya estás arruinado porque encomendarte a la voluntad de Dios es la destrucción, es la muerte. Y fíjese, la voluntad de Dios, ¿en dónde ha caído, hermano? ¿Me entiende? En que ya le digo, está escondida, que no la sabe nadie, que hay que andar como el código Da Vinci, ¿vio? Viendo, a ver, sumando cosas, poniendo contra la luz, a ver si encontramos las letras adecuadas para armar el rompecabezas de la voluntad de Dios. Y lo encontré. El otro que le dije, que está escondida, o que es fortuita, apareció de golpe y se le cruzó algo en la cabeza y dice, debe ser de Dios. Y que, ¿cómo es? Que es para algunas personas nomás, y en otro caso que es negativa. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios, mi hermano. Por eso lo primero que quiero leer en esta noche es Jeremías capítulo 18. Usted sabe que la voluntad de Dios es algo así. No es una definición teológica. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para usted. ¿Lo entiende? La voluntad de Dios no es un escritorio donde se aprueban o se desaprueban cosas.
La voluntad de Dios es el deseo de Dios para usted. Ahora, si yo desconozco a Dios, no lo conozco, voy a tener miedo. Porque voy a decir, ¿y qué querrá Dios de mí? Andá a saber lo que hace conmigo Dios. Pero si yo lo conozco a Dios y sé quién es Dios, voy a cerrar los ojos y voy a decir, Señor, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Entonces, por tercera vez, la voluntad de Dios, hermano, no es un escritorio donde se aprueban o se desaprueban cosas. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para usted. Si yo entiendo que Dios es bueno, si yo entiendo que Dios es amor, si yo entiendo que Dios es misericordioso, ¿cómo no voy a aceptar la voluntad de Dios? Pero si yo no lo conozco, no voy a querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, fíjese, Jeremías capítulo 18, versículo, 1 podemos leer para enriquecer un poquito más el tema. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí, dice Jehová, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí vemos el deseo de Dios, es lo que le digo. Y vemos, como ejemplo, lo lleva a la casa del alfarero para que lo vea. Pero en este caso el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Entonces le hace esta comparación, Dios, mirá cómo esa vasija se echó a perder en la mano del alfarero y él hizo otra vasija según le pareció al alfarero y no a la vasija. O sea, no tenía participación la vasija en la decisión, ni en el modelo, ni en la forma. Todo correspondía al alfarero. Entonces la pregunta de Dios es, ¿no puedo hacer yo así con ustedes? ¿Me dejarían ustedes a mí ser el alfarero y ustedes el barro? Claro, uno inmediatamente dice, sí, Señor, pero para decir sí, Señor, hay que conocerle. Recuerden, el domingo hablábamos acerca de la expresión que da el apóstol Pablo o Saulo de Tarso cuando cae del caballo. ¿Quién eres, Señor? Lo primero que pregunta. Cuando la respuesta fue clara, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso no era un improvisado, él era un judío de nacimiento, conocía la ley perfectamente, sabía toda la ley de Dios a la perfección. Él sabía lo que había hecho Jesús, lo que predicaba Jesús, y él consideraba que Jesús era un impostor. Cuando se aparece Jesús a él, entiende por la ley de Moisés que ese Jesús era el Cristo. Cuando entendió quién era Jesús, ¿qué fue el otro que dijo? ¿Qué dijo después? ¿Qué quieres que haga? Ese hombre que venía pateando puertas, tenía rangos militares, era un hombre quizás soberbio, que daba órdenes y hacía lo que quería, inmediatamente se pone a la orden del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? No se discute más. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ya está. No se discute más. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y aquí lo que nos muestra la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías es esa renuncia completa, no parcial, completa. El apóstol Pablo firmó
ese mediodía, esa tarde, ese momento allí en el camino a Damasco, firmó una renuncia indeclinable. Renuncio a seguir siendo yo. Renuncio, no quiero ser más yo. Por eso él escribe a los Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya está, firmé una renuncia, no quiero saber más nada con lo que yo era. Y es lo que pide Dios aquí por medio de Jeremías. No podré yo hacer así. Fíjese que la vasija no da ninguna orden, ningún requerimiento, no pone ninguna condición, simplemente se deshace en la mano. Ese es el deseo de Dios para usted. Primero, esa es la voluntad de Dios para usted. Primero, esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Hacer lo que Él quiere en nosotros. Ahora, si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios reveló, vamos a otro versículo y ahora le digo esto. Deuteronomio capítulo 29, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hablar de la voluntad de Dios, hermanos, nos va a llevar varios miércoles. ¿Por qué? Porque por una parte está la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es la que Dios no le va a preguntar a usted ni a nadie qué es lo que va a hacer. Él lo hace y se acabó. Así como no le preguntó a nadie cuando hizo el mundo, cuando hizo todas las cosas, esa es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios decidió que Israel fuese esclavo en Egipto. No le preguntó a ninguno, Israel fue esclavo en Egipto. Eso lo decidió Dios. Y no hubo alternativa, nadie se pudo oponer. Dios decidió que así fuera. La voluntad soberana de Dios fue sacar, después de 400 años, sacar a Israel de Egipto. Dios no le preguntó a nadie, Dios decidió sacarlo, lo único que hizo es llamar a las personas y que cumplieran su voluntad. Esa es la voluntad soberana de Dios. Por otra parte, la voluntad soberana de Dios quiso que Israel, escúcheme bien, la voluntad soberana de Dios quiso que Israel rechazara a Cristo. Y dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esa fue la voluntad soberana de Dios, porque la voluntad soberana de Dios quería incluir a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Nosotros. Esa fue la voluntad soberana de Dios. Entonces, la voluntad soberana de Dios hizo que Israel rechazara a Cristo y abrió la puerta para nosotros. Es un Dios maravilloso este. No le preguntó a nadie. La voluntad soberana de Dios decidió que por la locura de la predicación se anunciara el Evangelio. Y no puso la voluntad soberana de Dios. Soberana quiere decir que nadie la puede apelar, ni resistir, ni oponerse. Se va a cumplir y se acabó. Y se terminó. La voluntad soberana de Dios quiso que fuese la locura de la predicación que anuncie el Evangelio. No lo puso en el intelecto de los sabios. No quiso. Quiso que fuese por la locura de la predicación. Y aquí estamos anunciando que en Cristo hay perdón de pecados. La voluntad soberana de Dios quiso y decidió que todos los que obedecieren a su palabra, que todos los que creyesen en Jesucristo como su Señor y su Salvador, sin hacer ninguna otra cosa, serían salvos. Y es así. ¿Y qué puedo yo? ¿Quién puede que vamos a hacer un piquete y decirle, no, Señor, tiene? No, la voluntad de Dios decidió que así fuera. ¿Me entiende, hermano?
Y también la voluntad de Dios decidió, la voluntad soberana de Dios, decidió que los que no creyesen sean condenados. Y allí en el infierno sabe que no hay ninguno que levante la mano y diga, está mal Dios. No, porque fue la voluntad soberana de Dios. Pero después está la otra, el deseo de Dios. El deseo de Dios. Hay cosas que Dios desea, ¿sabía usted? Y que no se pueden cumplir. ¿Cómo, hermano? Si Dios todo lo puede. Sí, hay muchas cosas que no las sabremos, hermano. Recién acabamos de leer que las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Cómo puede ser que Dios desee algo y no se pueda cumplir? Y sí. Dice el profeta que Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, pero el impío muere. Jesús lloró frente a Jerusalén, ¿se acuerda? Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas si no quisiste? Y Jesús lloró. Jesús deseaba juntarla, pero no pudo. ¿Me entiende? Hay un texto en San Juan que dice, Jesús, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Él quiere que vengan. El que dijo, venid a mí todos. Pero a su vez Él dice, y no queréis venir. Eso habla del deseo de Dios. Por una parte tenemos la voluntad soberana, que no se puede apelar, va a suceder. Pero tenemos el deseo de Dios. Dios quiere el bien para usted. Mis pensamientos son pensamientos del bien para ti, dice, y no pensamientos de mal. Pero ¿y por qué no va mal entonces? Podríamos juzgar a Dios y decir, pero ¿y por qué? Si Dios hace lo que quiere, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué no interviene Dios? Porque Dios nunca quiso que el mundo esté así. No fue el plan de Dios. El mundo está así porque desobedeció y sigue desobedeciendo. Yo me acuerdo de mi papá. Decía una frase maravillosa, hermano. Él decía, si todo el mundo se convirtiera, en 7 días, dice, el mundo cambia total y vuelve a ser lo que era en el paraíso. Pero no va a pasar eso, porque sigue el incrédulo sigue en su camino. El deseo de Dios para usted, hermano, no es que nos equivoquemos. Hablamos de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos tenemos en nuestro recuerdo chichones, golpes, metidas de pata? ¿Tiene alguno usted? Sí, lo dice conmigo, yo tengo un montón, no una. Metida de pata, pelada las canillas por todos lados. ¿Y por qué? No porque Dios quería que yo me equivocara, sino porque yo no hice conforme a la voluntad de Dios. Entonces está el deseo de Dios. Pero después hay cuestiones, hermano, que atañen a su decisión y a la mía. Por eso leíamos allí, las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que no las vamos a saber en este mundo. Los más grandes teólogos de todos los tiempos, hay cosas que no las han podido develar y no las van a poder develar, porque están selladas para Dios y nada más. Pero dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Nosotros somos evangélicos y para nosotros hay un solo libro y ese libro es la Biblia. Aquí está toda la voluntad de Dios, hermano. No, mi hermano, Dios no la escondió, la reveló, acá está. Él no la guardó. ¿Por qué creemos que está escondida? Porque no vamos acá.
Si fuésemos a la palabra de Dios con mucha más insistencia, con mucha más dedicación, con mucho más tiempo, con mucha más oración, conoceríamos la voluntad de Dios. Pero no está escondida. Ay, hermano, ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios? Aquí está, hermano. Lo acabamos de leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No para ese tiempo, sino para siempre. Aquí está toda la voluntad de Dios. Bueno, decía por último que creemos que la voluntad de Dios es mala o que es negativa. A ver, ¿cómo lo explicamos para los que tenemos hijos? ¿No? Viene alguno de nuestros hijos y nos dice, papá o mamá, ¿qué querés que haga? ¿Cuántas veces le pasó eso? Yo creo que lo primero que pasaría es que uno le agarre una embolia cerebral. ¿Cómo dijiste? ¿Qué querés que haga? Ya sería todo un alboroto eso. Pero bueno, póngale qué pasó. Y, papá, ¿qué querés que haga? ¿Qué haría usted? Sí, se desmaya. Y después que se desmayó, se levanta y dice, va con la esposa, ¿viste lo que dijo? Nos preguntó, aprovechemos, estrujámoslo y saquémosle el jugo así, nunca más nos dice eso. ¿Diría eso usted? ¿Diría eso? No. Guardaría con cuidado, le empezaría a pedir cosas que no le cuesten para que vuelva otra vez a decirle. Y después le daría, bueno, no, solo quería que me vayas a comprar un helado y te compre uno para vos. Y después ¿por qué? Porque diría, esto no lo puedo creer. Quisiera que sea siempre así. Entonces, usted le daría los trabajos con mucho cuidado para que se vuelva a repetir, ¿o no? No lo torturaría porque si no sabe que nunca más le va a preguntar. Y si vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué piensa? ¿Que Dios llama a los ángeles? A ver, ¿con qué lo torturamos? Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que se quede sin comer y sin dormir 60 días. Y nunca más vamos a decirle a Dios qué quiere que haga. Entonces, la voluntad de Dios, entendamos, si nosotros como padres, a la hora de mandar a nuestros hijos, lo hacemos con cuidado porque necesitamos de su obediencia. Y sabemos que le hace bien ser obediente. Entonces nuestra exigencia va a ser para ir un poco de negociando, ¿no es cierto? Porque hay que negociar con los hijos. Es un poquito tome y traiga porque si no, obvio, se corta. Entonces vamos negociando. Pero por otro lado, póngale que lo llevamos para otro lado. Y allí el padre lo llama a su hijo y le dice, mirá hijo, vení. Sí, papá. Quiero que hagas algo. Escúchame bien, ¿eh? Quiero que hagas algo y tené mucho cuidado, porque si vos no haces lo que yo te digo, se pudre todo. ¿Me escuchaste? Sí, sí, papá. ¿Qué querés que haga, papá? Ah, no sé, anda a averiguar vos. ¿Sería justo el castigo? Entonces Dios no esconde su voluntad, hermano. Dios no anda escondiéndola para que nosotros, a ver, si erramos, Dios nos castiga y si acertamos, qué bueno, acerté, viene la bendición. No, hermano, Dios es más que nuestro Padre. Si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial con nosotros? Entonces, a la hora de mostrarnos su voluntad, Dios es bueno. No le tenga miedo. Lo primero, hermano, hablamos de la voluntad de Dios. Lo primero que hay que hacer con la voluntad de Dios es orar por ella. Mateo capítulo 6.
San Mateo capítulo 6, ahí encontramos al Señor Jesucristo enseñando a orar. Y nos dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 6, vamos a leer los versículos 9 y 10. Y 9 y 10. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lo primero que hay que hacer es orar, hermano. Es lo primero. No vaya a preguntarle a uno, al otro, a aquel que le parece, y hermano, ¿usted qué opina? Y al otro. Lo primero que hay que hacer es orar a Dios. Fíjese que ahí en la oración incluye, el Señor está, la Iglesia Católica hizo de esto un rezo y lo hizo repetitivo, pero no era eso lo que el Señor quería. Acá estaba dando un modelo de oración en base a qué cosa tenemos que pedir cada día. Entonces aquí luego dice el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas y un montón de cosas. Pero antes del pan nuestro, antes de nada, hágase tu voluntad. Lo primero, hermano. Usted dirá, pero hermano, yo no sé qué hacer. ¿Está orando por eso? Si no sabe qué decisión tomar, lo primero que tienes que hacer todos los días es orar. Pero no solo por algo alguna vez. Todos los días debiéramos orar, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Y no solamente cuando necesito ponerme de novio, cambiar el auto, cambiar de trabajo. Hay cristianos que oran por la voluntad de Dios solo por algunas cosas muy particulares. Y por la voluntad de Dios hay que orar todos los días. Señor, hoy, gracias te doy por el día que me has dado. Hoy quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que nos enseña. Entonces, antes de hacer algo, tenemos que pensar si es la voluntad de Dios, si es el deseo de Dios para mi vida. Por eso le dije al principio que si conociéramos más a Dios, habría cristianos más fieles, más santificados, que hablarían mejor, elegirían las juntas. Si lo llama ya un grupo de amigos que están tomando el tetrabrí, vení, gordo, vamos a tomar un poco. Bueno, ahí voy, ¿no? Pero si usted ora a la mañana, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Ay, Señor, pero ¿es tu voluntad? No, no es tu voluntad. Entonces no voy a ir. ¿Está? Orar por la voluntad de Dios no es solamente cuando queremos algo en particular. Es el deseo de Dios para su vida. Lo primero, orar por la voluntad de Dios. Amén. Segundo, hay que desearla y no temerla. Hay que querer hacer la voluntad de Dios. Porque hay veces, hermanos, que me ha pasado, he tratado de convencerlo a Dios de que lo que yo quería era bueno. Y Dios me decía que no, pero yo seguía insistiéndole de que no era tan malo y que era bueno. En realidad yo no estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Yo estaba queriendo hacer mi voluntad. Y ahí es donde erramos muchas veces. Cuando no queremos hacer, entonces Dios nos va a revelar su voluntad si no queremos hacerla. ¿Qué piensa usted? Si estamos discutiendo con Dios en decir, no, Señor, pero vos me pedís que yo haga esto, pero no quiero hacer, yo quiero hacer esto en realidad. No sé, por tomar algo rápido, ya le vamos a hablar más adelante. La voluntad de Dios, hermano, para el joven y para la joven, es que se case con un hijo de Dios, no con alguien del mundo. Está claramente expresada, la voluntad de Dios está claramente expresada en la palabra de Dios al respecto. Pero ¿cuántos hay que vienen a querer convencerle a Dios? Pero Dios, yo lo voy a convertir, la voy a convertir, Señor, fíjate que es un alma que está perdida. Y por amor a ti, Señor, yo me voy a sacrificar. Así como tú te sacrificaste en el Calvario, yo me voy a sacrificar para... Y queremos, y como si Dios no entendiera. Y ya está expresada la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es no tener amistad con el mundo, hermano. Pero ahí queremos convencerlo, pero Señor, no es mala gente, es buena gente. Y dice la palabra de Dios, directamente, hermano. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aquel que se quiera constituir amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí está expresando Dios un deseo o está expresando su voluntad. Está expresando que Dios no quiere eso. En el libro de Corintios dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte el incrédulo con el creyente? Hay creyentes que quieren poner negocio con alguien del mundo. Señor, te pido, ayúdame. No tiene que pedir. Si Dios ya lo expresó concretamente. Ese fue mi problema. El día que yo me enamoré, hermano, fue un conflicto para mí. Pero de verdad le digo. Yo no me olvido más, fui a la casa de quien después fue mi cuñado, ¿no? Era un joven que quería aprender a tocar la guitarra y me enseñaba, sí, voy. Golpeé la puerta y no salió él, salió la hermana. Y cuando la vi quedé flechado, salió una morocha espectacular. Y tengo que decirlo, ¿vio? Y se corrieron los planetas del lugar. Pero hubo un conflicto dentro mío, hermano. Ella era del mundo. Y yo no le podía pedir a Dios que haga su voluntad. Que haga mi voluntad. Y fue triste porque casi un año estuve así. Todo aquel que se enamoró sabe que, ¿cómo hace con el amor? No es un chip que lo saca y lo pone. No tiene regulador tampoco, ¿vio? No es que lo regula, le baja la fuerza y se terminó. Yo quedé empavonado ese día. Pero no podía, hermano, porque ella era una chica del mundo. Y lo que empecé a orar es, Señor, si es para mí, tráela. Y si no, quedará. Hice cosas muy pavotas de enamorado. Que las puedo decir ahora porque uno ya está grande. ¿Ya? Ella vivía allá Arijón y pasando el puentecito y llegó a la otra punta. Yo trabajaba en el centro y me tomaba el 51, que iba al SUI. Nada que ver. Para pasar de arriba al colectivo y mirar la casa, nada más. Dígame si no era pavote. Qué salame, ¿no es cierto? Hay que ser pavote, claro, porque dígame, si hubiera bajado, golpeaba, qué sé yo, entrar con algo, pero para eso nada más llegaba hasta la Mandarina, se subía de vuelta, pagaba otro boleto de vuelta, para volver a pasar el otro lado y mirar para otra vez, y nunca estuvo, pero bueno. Así pasó, hermano. Y no pude seguir orando. ¿Y qué hago yo? Entiendo, un joven enamorado, ¿cómo hace? Yo no sé si fue el amor a Dios o que mi papá era el pastor. ¿Cuál de los dos gravitó más para decidir que no se podía? Y así pasó, hermano. Pasó casi un año, 5 de febrero del año 84, no me olvido más, yo estaba tocando en Arijón, Pedrito, la guitarra, ¿y quién aparece ahí? ¡Fua! Y yo no hice nada para eso. Ni la llamé, ni la invité, nada. Digo, ¡fua! ¡Vamos todavía! Y ese fueguito que se estaba apagando hizo... Va como soy yo, ¿vio? Se encendió un volcán en Etnia, explotó y bueno, y así pasó, hermano. Después había que pasar otra cosa. Y pasó y se convirtió, se entregó al Señor ese día. Pero ella ni me conocía a mí. Y ahí así, bueno, Señor, ahora ya cambia la cosa, digo. Ahora ya empezó a cambiar y bueno, ya hace 35 años, hermano, que estamos juntos. La voluntad de Dios, hermano, no le tengan miedo a la voluntad de Dios. Nunca le temas. Nunca va a querer Dios algo mal para usted. Dios no se complace en el sufrimiento. Por eso, erradique de su vida ese mito que dice que la voluntad de Dios es negativa. No, no es negativa, es lo más positivo que hay. Recuerden los 3 muchachos allá frente al rey Nabucodonosor. Sepas tú, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano y de tu mano nos librará. ¿Eso qué es? Fe, ¿o no?
¿Hay alguna duda de que faltó fe ahí? No. Sepas tú, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano y de tu mano nos librará. Y si no, tampoco te vamos a adorar. Si no, tampoco vamos a estar allí. ¿Eso qué es? Fe en la voluntad de Dios. Y no le tengan miedo a la voluntad de Dios, mi hermano. Pero la voluntad de Dios hay que desearla, hay que querer hacerla. Hay que decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús allí en Getsemaní? Señor, Padre, si fuere posible, porque el Padre ya lo había determinado todo, y el Padre ya lo había hecho todo, y el Padre ya había preparado todo el plan de salvación. Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y el Señor fue e hizo, y fue para mal la voluntad de Dios. Miren, no, nosotros estamos acá, hermano. ¿Fue negativa la voluntad de Dios? ¿Cuánto hemos entrado por lo positivo de la voluntad de Dios? Siempre la voluntad de Dios va a ser para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Pero claro, mi hermano, tú y yo necesitamos conocer a Dios. En el conocimiento nos vamos a enamorar más de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Para aquellos que ya hace un tiempo que están casados, dígame la verdad, ¿no amo a su esposa más que antes ahora? Y claro, porque antes no la conocía. Usted no sabía si sabía cocinar, si sabía abrir la puerta para ir a jugar, si sabía hacer el arroz con leche. Pero ahora sabe que su esposa cocina como los dioses, es la mejor mujer del mundo, y usted lo único que quiere es abrazarla y besarla y dice, ¿cómo no te voy a querer, gorda? Pero por favor, bueno, no le diga gorda porque se va a enojar. Y la quiere más, ¿pero por qué la quiere más? Porque la conoce. ¿O se fue asustando? No, hermano, yo llegamos el primer año tenía miedo, después hasta los 5 años le tenía terror a mi esposa. Y después, más vale váyase, porque sí. El conocer hace tener una relación más estrecha. Y si conociéramos más a Dios, cerraríamos los ojos, hermano, y andaríamos en la voluntad de Dios todos los días. Oh, bendito Dios. Hay que querer hacerla. Mateo 21, vamos a leer versículo 28. Gloria al nombre de Jesús. Reciba la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Ella es para bien de nuestras almas. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Y con este pasaje vamos a terminar por hoy. Dice de la siguiente manera, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijo Jesús. Qué ejemplo clarito ahí, ¿no? 2 hijos. Al primero va y le dice, hijo, anda a trabajar a mi viña. Inmediatamente, no, papá, no quiero ir. Mándalo al otro, hace calor, hace frío, hoy no quiero ir. Pero el padre no discutió con él, no invirtió tiempo en convencerlo ni nada. Pero después ese hijo se quedó pensando. La obra del Espíritu Santo ahí. Ahí nos está enseñando, porque Él les enseñará todas las cosas y los guiará a toda verdad. Ahí nos habla de un hijo dependiente del Espíritu de Dios, que reaccionaba como reaccionamos todos.
Inmediatamente, no quiero. Pero dio lugar al Espíritu. ¿Le da lugar al Espíritu Santo a usted? O cuando se cerró y se emperró, se emperró. No, yo cuando digo no es no y basta. Porque yo a mí, pero hermano, ni abajo el agua me hacen dar vuelta. Póngame abajo el agua y ya cuando le dije no es no. Dele lugar al Espíritu de Dios, mi hermano. Usted y yo, cada vez que tomamos una decisión, vayamos a Dios en oración. Démosle lugar al Espíritu, que Él nos guíe. Y si dijimos no y después hay que arrepentirse, vayamos y obedezcamos. Y si dijimos sí y después hay que decir no, vayamos y obedezcamos, mi hermano. Eso es lo primero que nos enseña esta parte. Ese muchacho dijo, no quiero ir. Pero después, arrepentido, empezó a meditar. Es mi papá, tengo que obedecerle. Él quiere que yo sea obediente, porque mi papá al hijo obediente va a recompensar y al desobediente lo va a castigar. Entonces yo quiero ser fiel a mi papá. Se levantó ese muchacho, se cambió y fue a trabajar. Pero después el otro fue y le dijo, hijo, también anda a trabajar a mi viña. Yo dije, papi, ¿cómo no? Ahí voy. Pero cuando salió el padre se le pegó media vuelta, se tapó hasta la oreja y no fue. Y ahí está la pregunta del Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿En cuál estamos nosotros? ¿Cuál de los dos? ¿Hacemos la voluntad de Dios? En ningún caso está pidiendo, miren los que les menciono, el alfarero. El alfarero, acuérdense, no le pidió indicación al barro. En la oración de Jesús, no le pidió participación, sino hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Tercero, acá el de los hijos, no le pidió, queré, no queré, no, era la orden, andá a trabajar a mi viña. Pero uno respondió que no. Pero ahí está, hermano. Es la lucha, ahí terminamos, es la lucha de la carne con el espíritu. La carne siempre va a poner, siempre se va a resistir. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma por el pecado. Este cuerpo, hermano, todavía no fue redimido. Por eso nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, ahí alabamos y nos sentimos maravillosos. Pero después el cuerpo dice, dale, vamos a casa, estoy cansado. Yo. Pasa la factura. El cuerpo es el cuerpo del pecado. Aquí está, radica. El pecado es el que nos tira, del que se aferra a Satanás para hacernos caer, la tentación. Acá está el cuerpo. Es la lucha de uno contra otro. Dice el apóstol ahí en la carta a los romanos que los designios de la carne son enemistad contra los del espíritu. Y se oponen uno con otro. Y es la lucha que hay en el cristiano. Y es lo que pasó en este joven. No quiero. Pero dio lugar, mi consejo esta noche, el consejo de Dios para usted y para mí también, hermano, nunca cierre la cuestión, déjele lugar al Espíritu de Dios. Que sea Él el quien confirme, el quien decida, que lo guía. Tómese tiempo, por favor, no seamos rápidos para dar decisiones, para aceptar, para decir sí o para decir no. Hágase tu voluntad. ¿En qué? En todo, mi hermano. Porque la voluntad de Dios es el deseo de Dios para que usted y a mí nos vaya bien. Nunca Dios va a querer que nos vaya mal. ¿Qué padre quiere que su hijo vaya mal? Ninguno. Dios quiere que nos vaya bien. Por eso nos dio a Cristo, nos dio al Espíritu Santo, nos dio la Biblia, nos dio la iglesia, nos dio todo para que nos vaya bien. Pero hay que darle lugar a Él y a su voluntad, que Él cumpla su voluntad en nosotros. Por eso hablé en tercer punto, hay que querer hacerla. El primero quería hacer la voluntad de Dios. Su cuerpo le decía, no vaya, pero tengo que obedecer. Y obedeció. Pero el otro no le importó la voluntad de su padre. Sí, está bien, pero marche preso. No fue. ¿Y cuántos cristianos hay así, hermano? Que escuchan la palabra de Dios y Dios le habla. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él habla, hermano, Él se manifiesta a su pueblo a través de su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando la palabra de Dios es predicada, Dios también está hablando. Pero a veces escuchamos lo que Dios nos dice y sí, Señor, ¿cómo no? Qué bueno. Pero salimos y nos olvidamos. Como ese muchacho, sí, Señor, ahora voy. Pero no fue.
¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios y quedó ahí en el olvido? Lo escribimos en el agua y pasó. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es querer, estar decidido a hacerla. ¿Estás decidido a cumplir la voluntad de Dios? Oh, si estás decidido, mi hermano, mi hermana, el Espíritu de Dios va a ser claro contigo. Acuérdese, Él nunca juega a las escondidas. Dios habla, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Aquí está toda la palabra, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Primero, ore. Segundo, deséela. Y tercero, cumpla la voluntad de Dios. ¿Dónde está expresada? Aquí en la palabra de Dios. Pero el cristiano no lee. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Hay personas que piensan que la voluntad de Dios es que vaya una lamparita adelante diciéndole dónde tiene que ir. O que Dios le escriba todos los días qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe cómo fue la voluntad de Dios con Israel? Ni sabían para dónde quedaba. Había una columna de nube todos los días y ellos tenían que seguirla. Y de noche era una columna de fuego todos los días y ellos tenían que seguirla. Cuando la columna de nube de fuego se levantaba y se movía, ellos tenían que levantarse y moverse. Cuando la columna de nube o de fuego se asentaba, ellos se tenían que quedar. Y así llegaron a Canaán. Y nosotros tenemos la columna de la palabra de Dios y la columna del Espíritu Santo. No van ahí uno por un lado y otro para el otro. No me diga, no, pero Dios me reveló que me case con el vecinito de enfrente que me tiene locoloto, pero no es de cristiano, pero el Espíritu me reveló. No es mentira, porque el Espíritu nunca va a ir contra la palabra de Dios. Siempre van a ir juntos, en la misma dirección. Ay, hermanos, yo sentí todo lo que sienta. Llévelo aquí. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Oh Jesús, guarde la palabra de Dios. Dios, su voluntad para usted, que usted y yo seamos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del conflicto, en donde sea. Dios te quiere más que vencedor. Para lograrlo, hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Vamos a orar, hermano. Dios bendiga la ofrenda y los diezmos en este momento que vamos a dar para Él. Si va a ofrendar o diezmar, hágalo con alegría y de corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Recuerde, hablamos sobre este tema, generosidad. Dios, el plan de Dios es que seamos generosos con Dios. Que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pero ahora te pedimos, bendito Dios, que bendigas esta ofrenda y estos diezmos que damos para tu obra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero cantarlo, íbamos a cantar al principio, pero bueno, después no se pudo. El himno número 1, no es muy difícil encontrarlo. Dios manda tu gran poder. ¿Necesita cumplir la voluntad de Dios? Pídale el poder a Dios en esta noche. Señor, manda tu gran poder. En un aposento alto con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Y aquel que no recibió la promesa del Espíritu Santo, pídala. Esta noche el Señor la puede dar. Y a su nombre, y a su nombre. En un aposento con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios, aleluya. Dios, manda tu gran poder, manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los... ¿Quiere usar las palmas? Descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados. ¡Aleluya! Espíritu. Entonces pedimos, Dios,
tu gran poder, Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gratitud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Entonces cantamos, Dios, manda tu poder, aleluya. Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Ese gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Y Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está destituyendo este gran Pentecostés y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Aleluya, Señor, manda de tu poder, Jesús. Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Y Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Gracias, Señor, gracias te damos, Padre bueno, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos en esta noche, Jesús. Gloria, 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 gloria por siempre a tu nombre. Bendito Dios, bendito tu nombre. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, a meditar en ella y a ponerla por obra. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Te agradecemos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. No olviden, hermanos, jueves y viernes a los adolescentes. Jueves las chicas a las 19 horas y viernes los chicos a las 19 horas. Y el viernes hay espacio de mujer 15:30, van a festejar el Día de la Primavera. Que el Señor les bendiga, nos saludamos todos en el amor de Dios. Amén. Hay alguien que perdió la llave, no va a entrar en casa. Acá está, ¿eh? Sí, bueno, del domingo quedó, si alguno la tiene, acá está.